Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el conversatorio de esta tarde. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos cerrados para evitar cualquier sonido que impida poder tener una audición perfecta y correcta. Voy a tomarme la libertad de iniciar con una presentación de quienes el día de hoy nos acompañan, para lo cual procedo a compartir la pantalla. Y con esto también especificaremos cuáles son las reglas para la participación tanto de los doctores como de ustedes como alumnos. Bienvenidos alumnos de la maestría en Educación y Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Naturales. Este conversatorio es sobre la investigación en tiempos de contingencia sanitaria por COVID-19, el cual cuenta con la valiosa participación de investigadores de talla internacional, como lo son el doctor Jesús Enrique Mungarro Matus, el doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer, ambos catedráticos de nuestra institución de posgrados y además pertenecientes a la sección 54 del CENTE y con una fuerte trayectoria dentro de educación básica y educación superior en diferentes instituciones, no solamente la nuestra. Y su servidora, la doctora Teresita de Jesús Arellano Molina, que voy a fungir como moderadora. Para iniciar, voy a hacer una breve, muy breve semblanza de ambos ponentes del día de hoy. El doctor Jesús Enrique Mungarro Matus, como formación académica, nos presenta que es doctor en educación por la Universidad Durango Santander, tiene la maestría en educación por la Universidad del Noroeste, licenciado en educación física por la Escuela Normal de Educación Física de Sonora, entre otras. Su trayectoria profesional es que es maestro de tiempo completo titular C de la Escuela de Educación Física, profesor Emilio Miramontes Nájera, y actual director de la misma. Es profesor de posgrados del CEIS, director de la escuela, como ya lo mencionamos, y es docente en la escuela en diferentes escuelas de educación básica. Tiene una especialidad en política y gestión educativa por Flaxton, diplomado en gestión de instituciones educativas por la Universidad de Poitiers, Francia, diplomado en administración de proyectos por el TEC de Monterrey, diplomado en gestión directiva que fue impartido por el CRESON, la formación de docentes en la República Argentina, el marco común para la buena enseñanza en las escuelas de educación básica en Chile, impartición de diversos cursos, talleres y diplomados, y tiene varias publicaciones. El doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer, su formación es la siguiente: es licenciado en educación primaria, licenciado en educación media con especialidad en ciencias sociales, tiene grados académicos adicionales como la maestría en educación, campo formación docente, doctor en educación y actualmente es candidato a doctor en planeación y liderazgo educativo, entre muchos diplomados y especialidades. El desarrollo profesional del doctor ha sido presidente de la Red de Investigación Educativa del Norte de México, REDIM, coordinador del capítulo México de la Red Americana de América Latina, Europa, el Caribe y África, miembro de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, miembro de la Red de Investigación Educativa en Sonora, REDIES, miembro del Comité Científico de la Revista Internacional Trayectos Humanos Transcontinentales de la Universidad de Le Mans, Francia, es director editorial de la Revista Internacional Trayectos Humanos Transcontinentales con el tema la alfabetización inicial en espacios escolarizados y no escolarizados en América Latina y África, coordinador de varios libros, entre ellos Miradas de la Educación en México y Brasil, y coordinador de libros La Educación en Francia, México y África, entre otros. Voy a dejar de compartir. Y bueno, este es el currículum breve, muy breve, de nuestros dos compañeros que el día de hoy nos van a brindar sus conocimientos a partir de la producción que ellos han realizado con alumnos del CEIS. Y sobre todo, aunado a lo que ya acabo de mencionar,
Debo decir que me siento extraordinariamente orgullosa de que los dos fueron mis maestros en el doctorado en educación. Y eso me da mucho orgullo poderlos presentar y que ustedes puedan también abrevar de los conocimientos que ellos tienen. Vamos a dar inicio con el doctor Enrique Mungarro, quien nos va a narrar sobre la edición de un libro con alumnos de maestría. Adelante, maestro Enrique. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todas y a todos los estudiantes del 6. Me da mucho gusto eh, estar con ustedes y sobre todo haber recibido la invitación de su parte, doctora, y también un gusto compartir con usted, doctor Miranda. Le pediría nada más que me permitiera compartir pantalla, porque a mi edad ya las ideas no se me quedan tan fijas. Después de tantos meses de pandemia también me ha afectado, quiero decirlo. Entonces, si me permite compartir pantalla, por favor. Bueno, ya quedó habilitada la posibilidad, doctor. Bien, y preguntarles si pueden verlo, compañeros. Pues, Aún no. perfecto. Pero ahora ya, ¿verdad? Ahora sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a presentar entonces este texto, que como bien lo ha mencionado la doctora Arellano, es un texto que trabajé en un curso de maestría, precisamente en el curso de evaluación del aprendizaje, el año pasado. Recién iniciaba la pandemia. Entonces le hice una propuesta a la doctora Arellano. Le comenté, voy a invertir el curso de evaluación del aprendizaje para evaluar otras cuestiones que en este momento están ocurriendo en el contexto de las profesoras y de los profesores. Es así que también en el planteamiento de clase fue la propuesta que hice a la mayoría de mis alumnas. La mayoría eran alumnas, quiero comentarlo. Les pareció un tanto extraño el abordaje del curso, pero ahorita lo entenderán por qué. A manera de introducción puedo mencionarles que, bueno, casi al iniciar la pandemia, como ahorita todos lo sabemos, se suspendieron las clases en los centros escolares de las regiones con mayor contagio. Eso fue solamente al inicio, y les estoy hablando del mes de marzo del 2020. Pero desde abril yo tomé el dato que en ese momento 1.600 millones de niños en todo el mundo se habían quedado sin clases presenciales. Y la verdad, como profesor, primero que cualquier otra cosa, soy profesor y me preocupó mucho la situación por saber qué iban a hacer los profesores en servicio. Y dio el caso que me encontré con ese grupo de profesoras y profesores que son estudiantes de maestría. Entonces, este libro fue concebido principalmente con ese propósito, de documentar los retos que enfrentó el sistema educativo sonorense, porque era lo que tenía más a la mano en la primera etapa de la pandemia. En ese momento quiero mencionar que no había absolutamente nada sobre el tema. En ese momento empezaba la gente a incursionar sobre el tema, a ver cómo le vamos a hacer, cómo resolvemos la asistencia a las clases, cómo contacto a mis niños, los secretarios de educación, y nos tocó como servidores públicos a nosotros, un día nos daban una indicación y al siguiente día esa indicación cambiaba. Igual les pasó a ustedes como profesores. Fuimos transitando de una instrucción a una contrainstrucción, no había nada por escrito y por supuesto en la literatura había muy poco sobre la temática. En la literatura lo único que se mencionaba era que se utilizaban sistemas emergentes en casos de guerra y en casos de desastres naturales. Pero una situación pandémica en donde todo el mundo se encerrara en su casa y los niños estuvieran desde ahí recibiendo los servicios educativos de manera global, nunca se había presentado en el planeta Tierra.
Esa fue la principal motivación para entrarle a esta temática. La verdad es que nos valimos de la técnica narrativa. Los testimonios que requeríamos los teníamos, bueno, en aquel momento los tenía enfrente de mí y eran los profesores y profesoras estudiantes del 6. Así que en estos relatos los profesores expresan sus emociones que les embargaban en ese momento preciso en el que no sabían qué hacer ni cómo resolverlo. Pero también el entusiasmo de la mayoría de ellos por decir, ¿sabes qué? Es mi compromiso como profesor continuar atendiendo a los niños. Ya me valdré de copias, ya me valdré de librillos, de comunicados que voy a llevar a la tiendita de la colonia, porque hay niños que no se contactan conmigo, los padres de familia tienen mucha reticencia y la verdad muchos de ellos no tenían recursos y en la mayoría de los lugares no había conectividad. Por lo tanto, eso fue un enfrentamiento con su entorno real, no con el entorno irreal que en aquel momento nos pintaban las autoridades federales. Cuando nos decían, vamos a implementar un programa de aprender en casa a través de la televisión y todo lo demás va a quedar resuelto. En la primera etapa, la verdad es que no fue así. Los profesores lo resintieron, fueron acumulando una serie de emociones, reflexionaron sobre su propia práctica y redoblaron esfuerzos para poder organizar su trabajo y atender las necesidades de formación de los niños. Logramos recuperar 18 capítulos. Cada capítulo fue desarrollado por una profesora o un profesor, estudiante del 6. Les comento de manera genérica, el primer capítulo de este libro se llama Comentarios sobre la modalidad de enseñanza remota con niños de primer grado de primaria de Puerto Peñasco, que fue descrito por Jessica Antonio Arellano. El segundo, recuento del trabajo con un grupo de tercer grado de primaria del contexto urbano de Hermosillo, por Marcela Bustamante. Vicisitudes del trabajo remoto con niños de tercer grado de primaria de Guatabampo, por Rocío Nayeli y Félix Navarro. El cuarto, la docencia de manera remota con un grupo de quinto grado de primaria de Nacosari, de Manuel Galaviz Romero. El quinto, metodología de intervención emergente con niños de primer grado de primaria del contexto urbano de Hermosillo. Y así, si ustedes se dan cuenta, es un libro que integra a profesores que estuvieron reportando las experiencias desde diferentes contextos. Contextos urbanos vulnerables, contextos urbanos más vulnerables que lo vulnerable que se ubica en los parámetros de Gini, por ejemplo. También profesores que trabajaban en contextos rurales con conectividad, pero también en contextos rurales con muchas carencias. De tal suerte que los 18 capítulos que logramos acumular dan una idea de la situación que en esa primera etapa de la pandemia se estaba viviendo por parte del profesorado sonorense. Al final, logramos recuperar las percepciones que tuvieron también algunas profesoras con funciones directivas. Es decir, lo que las profesoras que son directoras de algún preescolar o primaria también percibieron de su planta docente. El saber cómo gestionaron desde la función directiva el acceso a la conectividad en algunos casos y en otros el acceso a algunos dispositivos electrónicos por parte de los profesores y también de algunos estudiantes, en donde el CENTE a nivel nacional participó aportando algunos dispositivos a los niños de más bajos recursos y que ayudaron, si bien es cierto, no ayudaron a resolver la situación de manera general, pero sí resultaron un paliativo muy importante. El libro concluye con que los principales dispositivos utilizados por los profesores y también por los estudiantes fueron los teléfonos celulares y la aplicación que mayor usabilidad, hablando en estos términos, tuvo fue WhatsApp, que seguramente también ustedes así lo vivieron, así lo han vivido.
En aquel momento aún no se utilizaban los términos alumnos con intermitencia, alumnos que están constantemente conectados o alumnos que definitivamente no se conectaron. No estaba, ni siquiera la Secretaría de Educación Pública lo había acuñado ese tipo de términos. Por aquí algunos términos en aquel tiempo nosotros logramos acuñarlos. A final de cuentas, también el libro presenta un cuadro donde reseñamos cuáles fueron los principales dispositivos, de qué manera se utilizaron en la primera etapa de la pandemia y qué efectividad tuvieron con los niños. Quiero comentarles acerca del trabajo que hay atrás de este texto. Primero, el primer trabajo que debo mencionarles cuando comencé a elucubrar la idea de generar un libro con mis estudiantes fue el dispositivo para recuperar los datos. Es decir, están los profesores, ahora ¿cómo le hacemos para recuperar su experiencia? Generamos una guía de tópicos que estructuré con los siguientes apartados. Primero, era importante describir el contexto físico y socioeconómico donde se ubicaba cada una de las escuelas, las principales áreas de oportunidad que presentaban los grupos que en ese momento eran atendidos y los estudiantes, en qué áreas se les dificultaba más el aprendizaje, porque de ahí derivaron una serie de estrategias también. Los dispositivos y estrategias utilizadas por los docentes para impartir sus clases, si era a través del celular, si estaban utilizando la plataforma que en aquel momento destinó la Secretaría de Educación y Cultura, una plataforma propia u otro tipo de dispositivos. También cómo se dio la participación de padres de familia y de las autoridades. Y finalmente se hace una recuperación de las emociones, sentimientos de los profesores con relación al trabajo desarrollado a distancia. Y la verdad, para esa primera etapa, a pesar de la incertidumbre que causaba la pandemia y el virus en lo general, la falta de vacuna, que no existía ni siquiera la remota posibilidad de que en ese momento se generara una vacuna, la principal emoción que mencionaban los profesores y profesoras era el miedo. El miedo al saber qué iba a pasar con ellos, con sus hijos, aquellos que eran casados, con sus familiares cercanos, pero principalmente con los niños y sus familias. Esa fue una preocupación constante en la primera etapa de la pandemia. La falta de certidumbre y sobre todo certidumbre de cómo llevar a cabo el trabajo docente de manera efectiva. Esa era la otra parte de incertidumbre que se manifestaba. Después de hacer esa recuperación, vino la siguiente parte en la que agradezco públicamente la participación de la doctora Teresita Arellano y también del doctor Bernardo Miranda, que nos apoyaron tremendamente con el proceso de revisión del texto, ya en su conjunto. Inicialmente se llevó a cabo un trabajo con cada coautor. Cada uno de los estudiantes fungieron como coautores del libro. Nos permitieron acceder a sus experiencias a través de un formato de autorización informada. Después, con un convenio realizado con la Universidad de Sonora, logramos generar todo el proceso de compoedición y maquetación del texto, así como la obtención del registro ISBN para que pudiese ser difundido en forma de ebook de manera gratuita. Resultado de todo esto, me da mucho gusto comentarles que este tipo de textos en los que estamos participando de manera muy intensa, tanto el doctor Miranda y un servidor, es una palanca para fomentar las capacidades tempranas en investigación de ustedes, los maestrantes, y también de estudiantes de licenciatura. Pero también estamos atendiendo con ello la nueva ley de ciencia y tecnología,
en un apartado al que se le denomina difusión social del conocimiento. Las publicaciones, y bien lo decía la maestra, la doctora Arellano, antes de que ustedes ingresaran, las publicaciones que nosotros realizamos no tienen costo, son de libre acceso, porque es la única manera en que el conocimiento puede tener un impacto social. De otra manera, si nosotros nos dedicáramos a generar libros y vender esos libros para obtener alguna ganancia de ellos, pues bueno, se van a quedar en los anaqueles. Entonces, nuestra idea es que estos materiales puedan ser consultados. Ahorita, este texto, quiero mencionarles que se encuentra disponible en el catálogo de libros de la Universidad de Sonora. Y así, tal como lo menciona, es un documento digital gratuito que está siendo utilizado por muchas de las personas que están documentando este fenómeno de la pandemia y de la participación de los profesores en este proceso educativo. Por ahí lo pueden descargar, pero no nada más eso, me complace también comentarles que a nivel nacional, Mejor Edu lo ha tomado como un texto de referencia. En Mejor Edu, que es este organismo de la Secretaría de Educación Pública, han utilizado este libro para difundirlo y plantear las experiencias de los profesores sonorenses en este contexto pandémico precisamente. Y bueno, hacerles una invitación, estudiantes. Si ustedes a la par con alguno de los profesores se ponen la meta, y mucho trabajo, por supuesto, porque un texto de estos representa muchas horas de trabajo, lo sabe bien el doctor Bernardo y la maestra Teresita también lo saben muy bien. Atrás de cada texto hay miles de horas de trabajo, de revisión, y no es una exageración. Son miles de horas de trabajo para poder llegar a que la editorial te acepte el texto y pueda ser publicado y difundido. Entonces, esta es, repito, es una invitación para que nos atrevamos a que nuestros productos académicos puedan ser difundidos, criticados, discutidos y utilizados como referentes para otros estudiantes y también para otros profesores en formación. Y bueno, con esto yo terminaría. Pueden ustedes ingresar al portal de Mejor Edu y ahí se van a encontrar no solamente ese texto, sino otros más. Finalmente, en Mejor Edu le hacen una crítica bien interesante y cierran con este texto. Dicen, los lectores encontrarán en este texto un espejo en el que identificarán sus propias inquietudes, retos y logros en el marco de la enseñanza remota de emergencia, y remiten al sitio de la Unison, que es donde está anidado. Pues por mi parte sería la presentación, doctora Arellano. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Mungarro. Vamos a dejar las participaciones de los estudiantes para el final y ellos las van a escribir en el chat, pero también le vamos a dar oportunidad a uno de los alumnos para que haga una pregunta a usted y una al doctor Miranda una vez que él haya concluido con su presentación. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la participación del doctor Bernardo Miranda Esquer. Muchas gracias, doctora Teresita. Un gusto estar con los estudiantes de maestría. Un gusto coincidir en este tiempo a distancia con el doctor Mungarro también. Voy a compartir pantalla en este escenario del Zoom, que casi no manejo. Espero no tener problemas. ¿Me dice si se ve, doctora? Sí, perfectamente. Sí. Bien. Ok, entonces voy a compartir de manera muy ejecutiva. Es la presentación, es
solamente, como dice el doctor Mungarro, andamos igual, ¿no? Como una guía para no perdernos. Bueno, en la plática, a partir de la invitación de la doctora Teresita, que le agradezco, es pensar juntos en la producción del conocimiento que se realiza en este programa de posgrado, que es la maestría y es el doctorado del 6, y relatarles un poco la experiencia que se tiene en ese sentido. Yo inicio presentando de manera muy económica, y no sé, a lo mejor es una forma de melancolía, algo así. Este es el último libro que hicimos presencial con los alumnos del 6, libro impreso, obviamente con ISBN, pero es el último impreso y que se trabajó, entre comillas, presencial, porque siempre teníamos comunicación a distancia, ¿no? Y al igual que el libro que vamos a platicar esta tarde, recolecta los proyectos de investigación que, insisto, deberá ser siempre la brújula para que el estudiante no se aburra en un posgrado, el proyecto de investigación. Y aquí, conforme van estudiando y se acerca el doctor Mungarro con su servidor, con Teresita, entonces nosotros ya tenemos como que muy automatizado no solamente dejar el trabajo en el aula, en la plataforma Moodle del 6, sino qué más podemos hacer con esos trabajos que a ustedes les vaya permitiendo ir caminando en el mundo académico que los espera allá afuera cuando egresen de su posgrado. Bueno, pues tenemos que empezar a caminar desde antes de salir, esa es la lógica y creo que todos hemos caminado antes de salir de los posgrados. Bueno, y esta es el último libro presencial. El libro que coordino junto con la doctora Teresita Arellano, que me faltó agregar del libro anterior, no sé cuántos libros Teresita me ha prologado, que se las recomiendo como prologuista. El libro anterior fue prólogo de la doctora y este libro nuevamente hace el prólogo la doctora Teresita. ¿Y cómo construimos este libro? Este libro se llama, que está en imprenta, lo tenemos en imprenta, lo coordinamos la doctora Teresita y su servidor. El libro lo titulamos La investigación como herramienta para el desarrollo profesional. Fíjense, a ese nivel entendemos la investigación educativa. Es una herramienta para mejorar mi práctica directiva, mi práctica docente, mi práctica de educador físico. Hay un libro clásico que se llama La investigación como base de la enseñanza, de uno de los grandes autores de la investigación-acción. Bueno, creemos que la investigación es una herramienta que debemos de traer ahí junto con la planeación, junto con los libros del maestro, programas, la herramienta de la investigación. ¿Cómo estructuramos el libro? Bueno, este libro surge de un coloquio nacional que convocamos en esa generosidad que nos da el 6 a quienes tenemos siempre la inquietud de estar moviendo a los alumnos más allá de las lecciones de aula virtual o aula presencial. Entonces, coordinamos, trabajamos un coloquio nacional. Se presentan 19 ponencias, cada ponencia se convierte en un capítulo del libro, por lo tanto, al momento de convocar nosotros ya en el texto que convoca el evento, ya les planteamos cuál era la estructura, que es una estructura, por así decir, que de manera genérica se pide en cualquier evento académico. Cuando hacemos una ponencia, trabajamos introducción, métodos, resultados, conclusiones y referencias. Pues eso nos traemos como estructura de cada capítulo. Y lo que los alumnos presentan, que los alumnos del doctorado son coautores del texto, son sus avances del proyecto de investigación.
Ahora, pues a mis alumnos, mis tesistas, yo puedo pensar que llevan buen trabajo, pero tal vez hay lazos ahí de amistad, de que ya empezamos a ser compañeros en esta aventura de conocer y tal vez estoy dejando de ver cuestiones que son áreas de oportunidad en los proyectos. Por lo tanto, se hizo un proceso de dictaminación de pares académicos que le llamamos doble ciego, porque el que revisa no sabe quién es el autor y el autor de la ponencia no sabe quién le revisa, y no solamente revisaron colegas del 6, sino que invitamos a investigadores de la Red de Investigación del Norte de México que fungieran como dictaminadores también. Y dictaminaron los textos colegas de todo el país, incluso hay algunos colegas de extranjeros, de Colombia, de Venezuela, que dictaminaron textos de los alumnos. Bueno, y eso como que nos fortalece al momento de estar en la redacción donde se integren las observaciones. De tal manera que les damos las observaciones de los árbitros y vuelven a redactar esa versión final. Bueno, ahorita, ayer precisamente le comentaba a la doctora Teresita, me comuniqué con una correctora de estilo que tenemos ya en varios libros y ella está haciendo otro ajuste tipográfico, de estilo, cuestión de referencia cruzada. Al ser libro electrónico, se trabajarán referencias cruzadas. Todo eso lo está revisando una persona muy especializada en el tema de Sinaloa, que es donde yo trabajo los libros con los colegas de Sinaloa. Bueno, y pues estamos en ese proceso ya se está generando la portada, igual, hay un equipo de diseño, va a ser electrónico, pero va a contar con ISBN para libro electrónico, y lo mismo que planteaba el doctor Mungarro, que es muy importante, será de acceso gratuito y se subirá en este caso al repositorio del 6, de tal manera que quien guste descargar el libro, ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar a disposición para que ese conocimiento que han desarrollado los estudiantes en el marco de sus estudios de posgrado pueda tomar vida en otros ojos, en otras voces, en otras miradas, y se dialogue cada uno de los textos. Les decía, los autores son los estudiantes de posgrado, del doctorado, coordina el texto la doctora Teresita y su servidor, y estará en versión electrónica al acceso de quien desee descargarlo sin ningún tipo de limitación en ese sentido. De manera general, doctora, sería el planteamiento. Yo quiero terminar con un comentario muy breve en esto, que siento que es el sentido de la plática. Cuando yo estaba joven, y estaba más joven que ahora, aclaro, cuando yo estaba más joven, yo pensaba que los investigadores venían casi de otro planeta o de la galaxia cercana. Yo conocí al doctor Ernesto, el del ITESCA, no sé si te acuerdas, Mungarro, Ernesto Carlos, Ramos Salas, y yo decía, pues estos amigos han de venir de alguna de las lunas de Saturno, ¿no? Pero conforme yo fui haciendo la investigación, yo soy jefe de sector del sector de la sierra. Conforme yo fui haciendo la investigación, me di cuenta desde que era maestro de grupo que la investigación, como una herramienta, un dispositivo que yo puedo emplear de manera cotidiana sin necesidad de hacer una ponencia, una tesis, un libro, me lleva a reflexionar la práctica, me lleva a mejorar y me lleva a adaptar mi enseñanza más al punto de desarrollo de mis alumnos de cualquier nivel educativo. Plantear mis intervenciones como autoridad educativa en esa zona próxima de mis directores, supervisores, y plantearles dispositivos para que sigan creciendo en su puesto, en la función. Bueno, eso mismo yo lo reviso cuando trabajo un dispositivo que he creado, como son las clases públicas.
donde todos los maestros van y comparten saberes de manera viva y se hace una especie de comunidad de aprendizaje en la supervisión, en la zona, en el sector. Bueno, es que la herramienta de la investigación ya está tan internalizada que todo lo que estoy haciendo trato no solamente de darle un sistema, sino de sacar alguna publicación ahí, y no por tener puntos, estímulos al desempeño, que en básica nada de esto nos cuenta, simplemente porque es una forma ya de yo ejercer mi profesión. En este caso, como profesor de educación básica, estoy muy orgulloso de la profesión docente y obviamente nos profesionaliza, nos hace más profesionales el tener referentes teóricos, metodológicos muy claros. Sería mi comentario final. Muchas gracias, doctor Miranda. Al igual que con el doctor Mungarro, nos damos cuenta de que el esfuerzo de los alumnos del Centro de Estudios Educativos y Sindicales se ve ampliamente reconocida por sus docentes, y la prueba es que, siendo ellos investigadores de talla internacional, como ya se los mencioné, ven un nicho de gran oportunidad para poder acercarse a las ideas de nuestros estudiantes y de ahí formular textos teóricos que permitan construir el conocimiento y compartirlo también. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay una pregunta, todos los estudiantes están haciendo algunas preguntas o comentarios, pero hay una muy en especial que nos gustaría que contestaran ambos de manera breve, pero muy precisa, y que es, ¿qué opinan con respecto a la educación híbrida que se está pronosticando? Vamos a tener que desarrollar en educación básica y sobre todo aquí en Sonora. Podemos empezar con el doctor Enrique. Bueno, quiero comentar que al inicio de la pandemia era una mezcla tremenda de términos. La mayoría de los funcionarios, como ustedes lo saben, pues son funcionarios que tienen su puesto por cuestiones de tipo político. Y lo mismo les da hablar de educación a distancia, de e-learning, de educación online y demás términos que en ese tiempo se implementaron. El único término posible, de acuerdo a los escasos referentes internacionales, era educación remota emergente. Nada más. ¿Y qué era? Hágalo como usted pueda y con lo que tenga. Entendiéndolo de esa manera. Hágalo como usted pueda y con lo que tenga. Si está en la sierra y lo único que tiene disponible son hojas blancas, y es el medio a través del cual puede contactar a sus niños, hágalo de esa manera. Si en su lugar de origen hay una radio, utilice la radio. Pida permiso, elabore programas educativos, impártalos. Y toda esa experiencia ya estaba acuñada en Inglaterra desde antes de la Primera Guerra Mundial. La educación por radio. Y en las comunidades rurales es socorrida altamente la educación por radio. Así que, ¿cómo le podemos hacer? De la manera que sea, en que sea posible en esa comunidad. Concretamente sobre la pregunta, lo que puedo decir es que esta educación híbrida va a tener que tomar ese tipo de formas. Para quienes son de la sierra y que ahí saben muy bien que no hay televisión abierta, sino de paga, y no tienen dinero ustedes, y no tienen mucho menos las familias que son de escasos recursos, pero quizá la señal de radio sí va a haber copias u otro tipo de cuestiones. A eso nos va a llevar la educación híbrida, y yo le llamaría emergente, no híbrida como le están pensando. Muchas gracias, Enrique, por aclararnos los términos. Precisamente estamos en teorías educativas contemporáneas, que habla sobre los filósofos y sobre la definición de términos claros para entender por dónde vamos. Muchas gracias. Bernardo. Sí, gracias. De manera tratando de ser muy puntual, exactamente, el sistema educativo nunca pensó estar en la encrucijada
de plantear o tener que plantear una educación híbrida, como la hemos leído en las teorías de los teóricos de educación a distancia, de educación virtual. Nunca estábamos preparados para esto, ni el maestro, ni las autoridades, el currículum menos. Entonces, se ha hecho esa parte que plantea bien el doctor Mungarro. Es lo que logramos medio construir, ¿no? No siempre se construyó. ¿Qué es lo que deberíamos de trabajar ahora en este regreso? Pues ir desarrollando un modelo híbrido. No, obviamente no lo desarrollarán los funcionarios, sino los que sepan de educación virtual, los que sepan de modelos para la educación virtual. Y obviamente, como nos decía un teórico de innovación, tenemos que lograr que el maestro desande competencias para una educación presencial y comience a construir con un acompañamiento estratégico competencias para estos modelos híbridos que no están, hay que pensarlos. Y obviamente un punto clave que da el doctor Enrique Mungarro es Sonora, como todos los estados, tiene regiones que son muy diversas y distintas. Hay que cuidar de no estar favoreciendo un nuevo tipo de exclusión, que ya no es la exclusión de que no hay bancos o no te atiendo, sino que estando matriculado no puedas acceder a la clase porque no tienes la conectividad, porque no tienes los recursos. Pues esos son elementos claves como para tratar de disminuir estas grandes brechas que se están dando entre los alumnos de ciudades y alumnos de zonas rurales. Muchas gracias, doctor Miranda. Bueno, alumnos, como ya lo habíamos platicado, por alguna inquietud que tenía Edgar, la educación no se puede detener y la educación no solamente es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también es el diseño, la intervención, la investigación, la evaluación. Todo puede detenerse en tiempos de pandemia y lo vimos, estuvimos en casa durante mucho tiempo, pero la educación nunca se detuvo en las modalidades que ya conocemos, en lo que es en el tipo de educación formal, informal y no formal, a distancia, en línea, y como cada uno de nosotros como maestros logramos ir completando esa posibilidad de seguir presentes con nuestros estudiantes. Bueno, hay muchas otras preguntas y comentarios que le vamos a hacer llegar a los doctores. Por ejemplo, ¿cómo podemos participar en investigaciones? Yo les puedo decir que a lo largo de su formación va a haber oportunidades para que se integren a diferentes temas de investigación. Esperemos poder estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes, ya sea del ámbito directivo o como lo estoy ahorita como subdirectora académica o como docente. Porque bueno, todos tenemos periodos que cumplir, ¿verdad? Ciclos que cumplir. Y ahorita el 6 está en un proceso de cumplir un ciclo también, porque forma parte esencial de la sección 54 del CENTE, como ya les había platicado. Es la única sección sindical que tiene un brazo académico que acompaña al brazo político. Y habrá dentro de muy poco tiempo una renovación del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 54 y con ello también una renovación de la parte directiva del Centro de Estudios Educativos y Sindicales. Espero poder seguirlos acompañando como maestra, si no es que como parte del equipo directivo, y seguir empujando este tipo de actividades en donde los estudiantes se involucren fuertemente para que se den cuenta de que la mejor manera de poder solucionar los problemas de la vida cotidiana, de nuestro quehacer educativo, es a través de la investigación. Y aquí tenemos dos grandes ejemplos. Ambos pertenecen a la educación básica. Ninguno se desprende al 100% de ese amor a la educación básica. Y sin embargo, han hecho grandes cosas por la educación. Ya los ven, han estado participando en diferentes partes del mundo y en todos son un referente. Como dicen actualmente, ustedes googleen a cualquiera de los dos y se van a encontrar en muchas partes. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias, Bernardo. Gracias, Enrique. Me voy a permitir leerles, leerles un pequeño reconocimiento que más allá de todo es el reconocimiento en lo personal por habernos compartido estos conocimientos, pero no por ello vamos a dejar a un lado la parte institucional. El Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 otorga el presente reconocimiento a Dr. Jesús Enrique Mungarro Matus por compartir sus conocimientos en el conversatorio La investigación educativa en época de contingencia sanitaria por COVID-19, con alumnos de la maestría en educación y didáctica de las matemáticas y ciencias naturales, generación 16. Hermosillo, Sonora, México, a 30 de julio de 2021. Los sellos, el QR y la firma de su servidora como subdirectora académica. En el mismo tenor, tenemos el reconocimiento por habernos compartido de manera tan generosa estas palabras en el conversatorio para el reconocimiento al doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer. Y hacemos votos por volvernos a encontrar muy pronto, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad, con ambos compañeros que de manera tan dispuesta y generosa nos acompañan, no solamente al centro educativo en el cual ahorita estamos estudiando y trabajando, sino también desde el ámbito en que ustedes lo necesiten. Créanme que ellos siempre están dispuestos para apoyar cualquier actividad que esté relacionada con la educación. Si alguno de los compañeros alumnos que quiera brindarle algunas palabras a los doctores, queda abierto el micrófono previa levantadita de mano, por favor. Antonia, adelante. Bueno, nada más estaba aplaudiendo la participación, pero aprovecho aquí para, pues antes que nada, pues muchas gracias por la información, es muy valiosa. Muchas veces desconocemos el proceso que tiene una investigación y lo importante, el impacto que tiene. Me fui más por la investigación que realizó el maestro Jesús Enrique, el doctor, perdón, Jesús Enrique. Me gustó mucho, lo quiero leer, de hecho estoy impaciente por leerlo porque espero ahí encontrar un reflejo realmente de lo que estamos viviendo dentro del salón de clases y no lo que las autoridades piensan que está ocurriendo. Entonces, el ver que sí, cómo le sufrimos, yo soy maestra frente a grupo de secundaria de matemáticas, cómo sufrimos cuando nos decían, ¿y cómo le vas a hacer para contactar a los que no has contactado? Entonces ya nada más nos faltaba aplicar ahí y poner telepatía, porque ya prácticamente casi hacíamos visitas domiciliarias para tratar de encontrar al niño, que muchas veces nos resultó difícil porque ahí era luchar contra la disposición del niño y la disposición del padre, en donde el padre decía, pues que pierde el año, que no estudie, no pasa nada. Entonces sí, estoy ansiosa por leerlo. Muchas gracias por estas palabras. La verdad me quedo con mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos y también se pudieron haber dado cuenta de algo muy importante. Esto es de redes. Solos no podemos hacer nada. Tenemos que colaborar, tenemos que dejar el egoísmo, el individualismo a un lado si queremos que la educación progrese. Esto es de redes de conocimiento, esto es de redes de amistad, porque trasciende la amistad personal a una amistad pedagógica, que es algo que no hemos estado fomentando en los últimos tiempos. Contigo, María Isabel, cerramos para despedir a los doctores y también a ustedes. Adelante, María Isabel. Buenas tardes, pues nada más para agradecerles el espacio por compartirnos su proceso y pues principalmente por inspirarnos, porque como bien comentaba el doctor Miranda, pues a veces pensamos que el investigador es algo inalcanzable y lo vemos como un superhéroe, pero sí, ¿no? Sí lo son, pero lo vemos como superhéroe en el sentido de que es que yo nunca voy a llegar ahí, ¿cómo podría yo llegar ahí? Pero pues al escucharlos yo creo que sí nos podemos sentir un poquito más cerca de la investigación, lo podemos concebir como una posibilidad a futuro, tal vez a cercano o a mediano plazo. Y pues yo creo que es muy importante, no creo que sea solo a nosotros, también lo han hecho con sus estudiantes, esa inspiración que nos dan para nosotros también investigar. Muchas gracias pues por su información y por compartir su conocimiento.
Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Nos vamos a despedir. Voy a dejar de grabar y con ello